Las historias siempre me encuentran. Algunas llegan con un temblor particular, como si todavía no hubieran decidido si quieren ser contadas. Esta llegó así, escrita por alguien que pidió usar un nombre ficticio, no para adornar el relato, sino para protegerse de algo que aún no sabe cómo nombrar. Desde la primera línea, deja claro que no está seguro de querer recordar lo que pasó, pero que ignorarlo ya no es una opción. El remitente cuenta que todo comenzó con algo simple, casi insignificante, una notificación en el teléfono, una de esas que aparecen sin llamar demasiado la atención, un archivo de audio nuevo, sin título, sin descripción, grabado a las 3 de la madrugada. La hora le llamó la atención, pero no lo alarmó de inmediato. Pensó que podía haber sido un error, una activación accidental del micrófono mientras dormía. Vivía solo. Esa aclaración aparece pronto en el relato, como si necesitara dejarla establecida desde el inicio. No compartía el departamento con nadie, no recibía visitas de madrugada, no solía despertarse durante la noche. Su rutina de sueño era estable. Se acostaba tarde, sí, pero dormía de corrido. Nunca había grabado audios dormido. Nunca había tenido episodios de sonambulismo conocidos. Decidió reproducir el archivo sin demasiadas expectativas. Al principio, solo escuchó silencio. Un silencio espeso, cercano, como el que queda grabado cuando el teléfono está apoyado sobre una superficie blanda. Luego apareció su respiración. Lenta, controlada. No era la respiración desordenada del sueño profundo. Sonaba despierto. El remitente escribe que, al reconocer su propia respiración, sintió una incomodidad inmediata. No miedo, todavía. Más bien una sensación de extrañeza íntima, como escucharse desde afuera por primera vez. Ajustó el volumen y siguió escuchando. Entonces, apareció su voz. No era una voz alterada. No estaba arrastrada ni confusa. Era clara, baja, pero firme. El tono no correspondía a alguien recién despertado, ni a alguien hablando al azar. Sonaba concentrado, intencional, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Dijo una frase corta, luego otra. No hablaba rápido, tampoco dudaba. Cada palabra parecía elegida con cuidado. El contenido, sin embargo, no tenía sentido inmediato. No describía nada concreto. No mencionaba lugares ni personas. Eran advertencias vagas, frases que parecían dirigidas a alguien que ya conocía el contexto. El remitente confiesa que detuvo el audio antes de que terminara. No porque fuera demasiado perturbador, sino porque sintió algo más difícil de explicar. La impresión clara de que no estaba escuchando un mensaje grabado al azar, sino algo que había sido pensado para ser escuchado más adelante, para ser encontrado. Esa idea lo acompañó durante el resto del día. Intentó reconstruir la noche anterior. Revisó mensajes, llamadas, historial de aplicaciones. No había nada fuera de lo común. Ningún indicio de que se hubiera despertado. Ningún registro de actividad intensa a esa hora. Todo indicaba que había dormido. Esa noche, volvió a escuchar el audio completo. Esta vez, con auriculares. Notó detalles que antes había pasado por alto. Pausas exactas entre frases. Cambios sutiles en la respiración, como si midiera el efecto de lo que decía. No estaba improvisando. Estaba explicando algo. El contenido empezó a adquirir un peso distinto. Algunas frases parecían responder a pensamientos que había tenido días antes. Dudas recientes. Decisiones que aún no había tomado. No eran coincidencias claras, pero la familiaridad era imposible de ignorar. El remitente escribe que sintió una presión en el pecho difícil de describir. No era miedo directo. Era la sensación de que alguien había accedido a un espacio interno que él consideraba privado. Y lo más inquietante era que esa voz era la suya. Decidió no borrar el archivo. Tampoco lo compartió con nadie. Guardarlo le parecía arriesgado. Eliminarlo, aún más. Optó por dejarlo allí, como si ignorarlo fuera una forma de ganar tiempo. Pero desde ese momento, cada vez que miraba el teléfono, sentía una tensión anticipada. La noche siguiente no pudo dormir bien.
Se despertó varias veces sin razón aparente. En uno de esos despertares, miró el teléfono por impulso. No había nuevas notificaciones, ningún audio nuevo. Aún así, tuvo la sensación incómoda de que algo había ocurrido mientras dormía. Por la mañana, revisó de nuevo la carpeta de grabaciones. Había un segundo archivo. Misma hora, misma duración aproximada, mismo silencio inicial. El remitente escribe que no lo abrió de inmediato, porque, en ese instante, entendió algo que lo dejó sin aire. El problema ya no era haber grabado un audio que no recordaba. El problema era la posibilidad de que esa voz estuviera regresando, para continuar una conversación que él no recordaba haber empezado. El remitente escribe que pasó varios minutos mirando la pantalla del teléfono sin tocarla. El segundo archivo estaba allí, idéntico al primero en casi todos los aspectos, y esa similitud era lo que más lo inquietaba. No parecía un error. No parecía una repetición accidental. Parecía continuidad. Decidió escuchar el audio completo esa misma mañana, antes de que el día comenzara a imponer distracciones. Se sentó en la cama, apoyó la espalda contra la pared y colocó los auriculares. El silencio inicial volvió a aparecer, seguido de su respiración. Esta vez, sin embargo, no le resultó neutral. Sonaba expectante. Cuando su voz surgió de nuevo, algo fue distinto. El tono era el mismo, pero la primera frase no era una advertencia. Era una confirmación, como si estuviera retomando algo que ya había sido dicho la noche anterior. No mencionaba fechas ni hechos, pero hacía referencia directa a lo que ya sabes y a no ignorarlo otra vez. El remitente confiesa que sintió un escalofrío inmediato, no por lo que se decía, sino por la estructura del mensaje. No era un monólogo aislado, era parte de una secuencia. Cada frase parecía apoyarse en algo previo, en información que él, despierto, no recordaba haber compartido. El audio continuaba con pausas precisas, casi didácticas. La voz parecía explicar consecuencias, no de forma dramática, sino con una calma incómoda, como alguien que ya aceptó un resultado inevitable. No hablaba de peligro inmediato. Hablaba de desgaste, de insistencia, de lo que ocurre cuando se pospone demasiado una decisión. Al terminar, el remitente permaneció inmóvil. No sentía pánico. Sentía algo peor. Coherencia. Lo que había escuchado encajaba demasiado bien con pensamientos recientes que no había verbalizado con nadie. Dudas sobre su trabajo, sobre una relación que se había vuelto insostenible, sobre una sensación persistente de estar viviendo en automático. Intentó convencerse de que todo podía explicarse de forma simple, que tal vez había grabado esos audios en un estado de semivigilia, que el estrés podía generar lagunas de memoria. Pero esas explicaciones no resistían un detalle clave: la claridad del discurso. No había confusión, no había errores. La voz sabía exactamente qué quería decir. Esa noche decidió dejar el teléfono grabando de manera consciente. Colocó el dispositivo sobre la mesa de noche, activó la aplicación y se acostó. Quería comprobar si algo ocurría, si su cuerpo realmente se levantaba, si hablaba dormido, si podía capturar el momento exacto en que todo sucedía. No pasó nada. Al despertar, la grabación estaba intacta. Solo silencio, ninguna respiración, ninguna voz. Nada que indicara actividad nocturna. Pero al revisar la carpeta, encontró un tercer archivo, grabado a la misma hora, con la misma duración aproximada, como si el acto de vigilar hubiera sido irrelevante. El remitente escribe que, a partir de ese momento, dejó de intentar controlar el fenómeno. Comenzó a escucharlo con otra disposición. Ya no buscaba pruebas. Buscaba entender el contenido. Las grabaciones no se repetían, avanzaban. Cada una añadía matices nuevos, referencias más claras a situaciones que él vivía durante el día. Algunas frases parecían responder directamente a decisiones que había tomado horas antes. Otras anticipaban conversaciones que aún no había tenido, no con exactitud literal, sino con una precisión emocional que resultaba imposible de ignorar. La voz no predecía hechos,
Predecía reacciones. El remitente empezó a notar un patrón inquietante. Cuanto más ignoraba las advertencias implícitas en los audios, más largos se volvían, más detallados. Como si la voz necesitara insistir para atravesar una resistencia creciente. No había enojo en el tono. Había paciencia. Una madrugada, despertó con la sensación clara de haber hablado. No recordaba palabras ni imágenes, solo el acto. La boca seca, la garganta tensa. Miró el teléfono. No había notificación nueva, pero el archivo del día siguiente apareció igual, puntual, silencioso en su inicio. Al escuchar ese audio, algo cambió de forma definitiva. La voz ya no hablaba en condicional. No decía, si sigues así, ni, todavía estás a tiempo. Hablaba desde un lugar posterior, como si una decisión ya hubiera sido tomada, y él estuviera a punto de descubrir cuál. El remitente escribe que esa fue la primera vez que sintió miedo real. No de perder el control, sino de no haberlo tenido nunca del todo. La idea de que una parte de él estuviera actuando mientras dormía, tomando decisiones, evaluando consecuencias, lo dejó sin una referencia clara de sí mismo. Comenzó a evitar dormir profundamente. Se mantenía despierto hasta el cansancio absoluto, con la esperanza de que el agotamiento interrumpiera el patrón. Pero las grabaciones seguían apareciendo. A veces más breves, a veces más densas, siempre coherentes. El contenido empezó a rozar un punto específico, una fecha próxima. No la nombraba directamente, pero la rodeaba. La describía como un límite, un momento después del cual ciertas cosas no podrían deshacerse. La voz no explicaba qué ocurriría, solo insistía en que él sabía. El remitente confiesa que empezó a sentir que las grabaciones no eran advertencias generales. Eran instrucciones veladas, no órdenes explícitas, sino empujes suaves, constantes, diseñados para guiarlo hacia una acción concreta. Lo más perturbador no era que la voz pareciera conocerlo también. Era la sospecha de que no estaba intentando convencerlo. Estaba preparándolo. Y esa preparación, noche tras noche, avanzaba sin pedir permiso. El remitente escribe que la noche previa a ese límite casi no durmió. No por ansiedad, sino por una atención excesiva. Cada pensamiento parecía demasiado claro, demasiado ordenado, como si algo dentro de él hubiera tomado distancia para observarlo desde afuera. Ya no sentía que las grabaciones fueran una intrusión. Se habían convertido en un punto de referencia incómodo, pero estable. Decidió escuchar el último archivo apenas despertó. No lo hizo en la cama ni con auriculares. Colocó el teléfono sobre la mesa de la cocina. Se sentó frente a él y dejó que el audio sonara en el ambiente abierto del departamento, como si necesitara espacio para lo que venía. La voz apareció con la misma calma de siempre, pero el contenido ya no rodeaba el tema. Esta vez era concreto. No daba explicaciones largas ni advertencias generales. Nombraba una acción específica, algo que debía hacer ese mismo día. No sonaba como una orden, sino como una indicación final, pronunciada con la seguridad de quien ya conoce el resultado. El remitente confiesa que, mientras escuchaba, tuvo la sensación extraña de que esa grabación no estaba siendo hecha en ese momento, como si hubiera sido registrada después de que todo ocurriera. La voz hablaba desde un lugar posterior, sin urgencia, sin dudas, como alguien que ya atravesó ese punto sin retorno. Cuando terminó el audio, revisó el calendario. La fecha coincidía con aquello que las grabaciones habían insinuado durante días. No como una amenaza, sino como un cierre. Un antes y un después que, una vez cruzado, no admitiría correcciones simples. Pasó la mañana intentando actuar con normalidad. Salió, habló con personas, cumplió obligaciones. Pero la indicación seguía presente, clara, ocupando un espacio constante en su atención. No podía fingir que no la había escuchado. Tampoco podía decir que no la entendía. Al final del día, decidió hacer solo una parte de lo que la grabación sugería. Un gesto pequeño, casi simbólico. Algo que, por sí solo, no parecía decisivo. Sin embargo, al hacerlo, sintió un alivio inmediato, breve pero inconfundible,
como si hubiera aflojado una tensión que llevaba años sosteniendo. Esa noche apareció una nueva grabación, más corta que las anteriores. La voz no repetía la indicación, la reconocía, agradecía, de algún modo, no con palabras explícitas, sino con un cambio de tono, más suave, menos insistente, como si una resistencia hubiera cedido. Pero el audio incluía algo más, una advertencia final, no sobre lo que debía hacer, sino sobre lo que no debía seguir evitando. La voz dejaba claro que el gesto parcial no era suficiente, que había un último paso que no podía delegarse ni posponerse. El remitente escribe que pasó horas resistiéndose a esa idea. Buscó argumentos, distracciones, cualquier excusa razonable. Pensó en borrar los audios, en apagar el teléfono, en romper el patrón por la fuerza. Pero cada intento de huida venía acompañado de una claridad incómoda. Ya no podía fingir ignorancia. Al caer la noche, sintió la presencia del teléfono de una forma casi física. No vibró, no sonó. Simplemente estaba allí, cargado de una expectativa silenciosa. El remitente entendió que no habría más grabaciones hasta que él hiciera su parte. El último audio apareció después de la medianoche. Esta vez, la voz no rodeaba nada. Decía una sola cosa, con una firmeza tranquila, que sabía que él ya había decidido. No mencionaba cuál era la decisión, solo afirmaba que retrasarla más no la haría desaparecer. El remitente no detalla lo que hizo después, no describe el acto ni sus consecuencias directas. Solo aclara que fue algo que llevaba mucho tiempo evitando, algo que, de no haber sido enfrentado, habría seguido filtrándose en su vida de formas más dañinas. Esa noche, apagó el teléfono y lo dejó fuera de la habitación. No por miedo, sino porque sintió que ya no era necesario. Cuando despertó, no había nuevos archivos. La carpeta de grabaciones estaba intacta, en silencio, como si hubiera cumplido su función. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. No euforia, no alivio completo. Algo más sobrio, más honesto. El remitente escribe que, por primera vez en mucho tiempo, sintió que sus pensamientos y sus acciones avanzaban en la misma dirección. Nunca volvió a aparecer otra grabación, ni a las 3 de la mañana, ni en ningún otro horario. El teléfono volvió a ser solo un objeto, pero la experiencia dejó una marca persistente. La certeza de que una parte de él había estado intentando comunicarse cuando él no estaba dispuesto a escuchar despierto. No sabe explicar cómo ocurrió ni por qué adoptó esa forma. No habla de entidades ni de fenómenos externos. Solo acepta la posibilidad de que el cuerpo y la mente encuentren caminos extraños para forzar una verdad cuando se la ignora demasiado tiempo. Al enviar su relato, el remitente escribe que no busca advertir a nadie ni ofrecer una explicación cerrada. Solo quiere dejar constancia de algo que lo cambió de una manera silenciosa, pero irreversible. Porque desde entonces, duerme con más atención y vive con menos excusas. Aquí, al leerlo, pensé en cuántas veces confundimos el silencio con descanso y la repetición con casualidad. A veces, lo más inquietante no es escuchar una voz en la noche, sino reconocerla como propia cuando ya no queda nada más que negar. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te acompañó, deja tu like. Eso mantiene este espacio vivo y me permite seguir contando estas historias. Y si quieres escuchar las historias que llegan mañana, suscríbete. Yo estaré aquí. Increíble, pero real.